¿Cómo están? Buenas tardes. Les doy a todos y todas una cordial bienvenida. Bueno, acá apareció el profe, menos mal. Bueno, hoy vamos a estar viendo crítica a la protección contra el despido arbitrario, una visión de la protección contra el despido arbitrario desde la teoría relacional del contrato de trabajo. Se propone una interpretación del texto constitucional que reformula la naturaleza del artículo 245 de la LST y condiciona la efectividad del despido al pago de la indemnización por antigüedad. Hoy está con nosotros el doctor Sebastián Copoleta, es doctor en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, codirector de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo, misma universidad, profesor de Derecho del Trabajo, misma universidad, y es juez de la Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala 2 de Santa Fe. Un gustazo, Sebastián, volver a tenerte. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Irene, por la presentación. Para mí también es un enorme gusto estar esta tarde con ustedes. Cuestiones de organización. Primero, le agradezco a quienes puedan encender su cámara. Yo no me quiero meter en la intimidad de ustedes, pero la verdad que si pueden prender su cámara, hace más amable esta situación de la virtualidad. Así que le agradezco, porque si no es muy tedioso estar hablando con una pantalla. Así que todos aquellos y aquellas que puedan hacerlo, muchas gracias. Veo mucha gente amiga, así que los saludo a todos y a todas. Un gusto de que estén aquí. Yo tengo acordado con Irene que más o menos, más que menos, vamos a llevar esta actividad en 1 hora. Tal vez un poquito más. Pero mi interés no es tomar la hora para yo exponer, porque la verdad que quiero compartir ideas con ustedes. Así que quiero reservar hacia el final una buena cantidad de minutos, porque tengo la expectativa por lo menos de generar un intercambio de ideas, una discusión. Intento plantear temas que son muy discutibles y que por lo tanto yo quisiera llevarme sus impresiones, sus ideas al respecto. Otra cosa, yo mientras voy desarrollando el tema, yo no tengo ningún problema en que utilicen la palabra, así que el que quiera decir algo mientras yo voy hablando y no esperar al final, ningún problema, libera el micrófono, interviene con mucho gusto. Así que si les parece, bien, comenzamos por acá. Voy a colocar el cronómetro como para estar seguro de cómo llevo el tiempo. Sebastián, yo soy más amiga del chat, si quieren escribir mejor, porque si no se interrumpe mucho la disertación, ¿viste? Prefiero, después, bueno, sí, si alguien quiere, levanta la manito y yo lo que pasa es que tengo que activarles el micrófono porque los tengo a todos silenciados. Perfecto. Lo que sí, ningún problema de usar el chat, lo que sí te pido, Irene, yo no estoy atento al chat. Yo voy a estar atenta a eso, no te preocupes. Para eso estoy acá. Bien, ok, entonces vamos a comenzar por acá. El tema de hoy es el despido arbitrario. Y seguramente si yo empiezo por acá, que no es lo que yo quiero hacer, pero si yo empiezo por acá preguntándole si el despido es un derecho o es un incumplimiento obligacional de las partes del contrato, seguramente tendríamos discusiones y alguien sostendría una cosa y alguien sostendría otra cosa. Sí, esta es la polémica que más o menos circula en la doctrina actualmente sobre si el despido arbitrario es un acto ilícito o es un derecho del empleador. Yo parto de la crítica de esta discusión. Me parece que esta discusión tiene básicamente 2 problemas, por lo cual no voy a entrar en esta discusión. Ustedes después van a coincidir o no en estos problemas, pero les repito, no es la idea entrar en esta discusión, sino superarla. Primer problema. Ninguna de las 2 partes logra afianzar su idea. Es decir, aquellos que sostienen que es un derecho del empresario y aquellos que entienden que hay un incumplimiento obligacional que torna ilícita la conducta del empresario, ninguno de los 2 logra encontrar el derecho o la obligación que resulte incumplida. Lo que fundan su posición en que es un derecho, lo que intentan hacer es transformar el 245 en, bueno, hay una idea de que si yo pago, entonces puedo despedir y entonces eso sería un derecho, y más o menos intentan
construir su teoría al respecto. Bien, en la vereda de enfrente, los que sostienen que el despido es un incumplimiento obligacional, lo que necesitan es tener básicamente una obligación que incumple el empleador. Entonces, como tampoco el texto legal dice que el empleador está obligado a mantener el contrato de trabajo, empiezan a buscar en el principio de conservación o en la modalidad preferida del artículo 90 de tiempo indeterminado, intentan construir ahí esa obligación que después va a ser incumplida. Yo sé que de esto podemos discutir mucho, pero les repito, no es la idea empezar por acá. Simplemente presentar que el primer problema que tienen ambas doctrinas es esta, dificultad de fundamentación. Y segundo, que ninguna de las dos doctrinas resuelve el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la persona que sufre el despido arbitrario, al otro día queda despedida y al otro día no tiene dinero para continuar con su vida. O sea, la persona que es despedida tiene que ir a pagar la cuenta del supermercado y al final, digamos, el despido, así como está entendido, no le resuelve el problema. La tesis que se basa en el incumplimiento obligacional, la que se reputa más iuslaboralista, sin embargo, no resuelve este problema. Bueno, podemos decir que la tesis que sostiene el derecho de la empresa sería la tesis pro empresa y que entonces no le importaría este efecto, pero aún la tesis más iuslaboralista, que es la del incumplimiento obligacional, no resuelve el problema de que la persona es despedida y al otro día no tiene para pagar la cuenta del supermercado. Entonces me parece que el desafío es superar esta discusión y el desafío es ir a este problema, es decir, bueno, a ver, la persona, ¿cómo es la protección constitucional contra el despido arbitrario? Y yo lo que voy a proponer es que lo que hemos hecho, lo que se está haciendo, es interpretar mal los textos constitucionales. Y que por lo tanto, sin cambiar ni una sola coma de los textos actuales, yo puedo interpretar el despido, la protección contra el despido arbitrario de un modo totalmente distinto. Este es el desafío. Uno puede proponer una reforma, bueno, sí, una reforma, pero en realidad yo lo que voy a proponer es una mera interpretación de los textos actuales, sin ningún tipo de cambio en su redacción. Entonces, si yo voy a rastrear dónde está el problema este de entender el despido como un derecho o como una obligación, ¿de dónde sale este problema? ¿Por qué tenemos este problema? Y me tengo que ir muy lejos porque creo que el problema está en la teoría contractual aplicable al contrato. En este sentido, nosotros entendemos que existe un contrato de trabajo y que ese contrato de trabajo es de cierta naturaleza jurídica y por lo tanto construimos la idea que le aplicamos al derecho del trabajo desde ese paradigma, de esa perspectiva. Y yo creo que ahí está el error. El paradigma que utilizamos está equivocado. Les dije que no tengo muchos minutos, así que voy a resumir absolutamente esto. Hay trabajo entendido como en la idea de la actividad humana que transforma la naturaleza desde que existe el hombre y la mujer sobre la Tierra, ¿sí? Siempre hicieron algo como para transformar la naturaleza. Ahora, sin embargo, a pesar de que no podemos ir tan antiguo, fueron necesarias que pasen muchísimas cosas, y por eso no tengo tiempo a referirme de esto, pero revolución industrial, revolución francesa, reforma protestante, surgimiento del capitalismo, etcétera, 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 para que se diera una sociedad que produzca bienes y servicios para un mercado en la cual en ese escenario fuera posible crear una relación dada por un sujeto que tiene un poder especial dentro de la sociedad, que organiza los factores de producción, empresa, en la cual se incorpora en forma subordinada a una persona que trabaja. Esa idea de relación no fue posible y toda la filosofía que viene atrás, lo que Zygmunt Bauman llama la ética del trabajo, ¿sí? Eso de que trabajar está bien y hace bien y toda buena persona trabaja y se levanta temprano a trabajar. Todo eso no fue posible construirlo hasta el siglo XVIII-XIX. De aquí para nuestro tiempo, entonces, esa relación laboral que se crea en ese escenario productivo
se presenta como una relación social fundamental, como un hecho social total. ¿En qué sentido? En que recién a partir de esa fecha, la sociedad queda organizada por la idea del trabajo. Todas sociedades anteriores se organizaban por distintos motivos, políticos, religiosos, distintos al trabajo. Recién a partir de ahí, el trabajo se lo coloca en el centro de la sociedad y lo organiza. De tal forma que Irene, por ejemplo, me presentó a mí en lo que yo trabajo, como que esa es mi presentación. Y todos nos ubicamos socialmente y tenemos nuestras relaciones básicamente con la idea de trabajo como centro de la sociedad. Una vez que, y voy a grandes saltos, una vez que esa relación productiva se colocó en el centro de la sociedad y la organizó, recién ahí el derecho fue llamado, fue convocado para regular esta relación, porque se la considera socialmente importante y entonces a partir de ahí se lo llamó al derecho para regularla. Y claro, el derecho que fue convocado en ese momento histórico fue el derecho inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, Código Civil Napoleónico. Entonces, lo que estaba ahí imperante era la idea de contrato. Digamos, la novedad del momento era la idea del contrato, de las dos personas que contrataban libremente, producto de estas ideas del sujeto individual, libre, producido por esas revoluciones. Y entonces, claro, cuando al derecho se lo llamó para regular esto, el derecho preguntó, ¿qué tenemos para regular? Dos personas se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera, y dijo, un contrato. Entonces, esta relación laboral terminó siendo incorporada a la idea de un contrato. Pero lo que yo quiero destacar es que lo importante es la relación. Nuestra ley se llama Ley de Contrato de Trabajo, y nosotros ponemos el acento, entonces parecería ser que está en el título de la ley, en el contrato. Pero si ustedes se fijan en la legislación de los países de nuestro barrio, vamos a decirlo así, nuestro pago chico, para no irnos demasiado lejos, digamos, lo latinoamericano, nadie usa la idea o el nombre de contrato en la denominación de la ley. Generalmente hablan de relación laboral o de estatuto laboral. Sin embargo, en todas, dentro de la legislación aparece la idea de contrato rápidamente. O sea que esto es un problema que hemos tenido todas las legislaciones, de sostener que hay una relación, pero que se regula por la idea de contrato. Ahora, ¿es necesario el contrato? Bueno, básicamente no sería necesario. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, bueno, pero es necesario por lo menos para el ingreso a la relación, el contrato. Bueno, no es necesario esto porque yo puedo tener una relación que el derecho la regule por ser una relación social fundamental, sin la necesidad de un contrato. Y como ejemplo inmediato pongo toda la legislación de derecho de familia respecto a la filiación. Los padres e hijos tienen derechos y obligaciones y una fuente de regulación legislativa, y sin embargo ahí nadie se debe un contrato para nacer, con lo cual ahí tienen una relación fuertemente regulada que no tiene un contrato. Y a pesar de que ustedes me insistan con que el contrato de trabajo es necesario para el ingreso a la relación, yo le puedo poner un ejemplo donde hay relación sin contrato. Por ejemplo, en el caso de que un menor trabaje y el Ministerio de Trabajo va y encuentra en un campo a 10 chicos menores de edad trabajando. Bien, perfecto. Al ser menores de edad, no tienen consentimiento, ese contrato se anula, es nulo. No hay contrato ahí. Pero sin embargo, el derecho de trabajo regula eso como un contrato de objeto prohibido, con lo cual todavía los menores tendrían derecho a reclamar sus derechos laborales. Por ejemplo, no le pagaron los meses que trabajaron, entonces esos menores conservarían el derecho a reclamar su salario. Fíjense que sería un caso donde no hay contrato, porque es nulo el contrato, y sin embargo hay derechos laborales. O sea, la relación es lo que importa. Pero a pesar de esto, a pesar de que lo importante es la relación, sin embargo, entregamos esta relación a la regulación contractual. Y peor de todo, se lo entregamos a la idea transaccional de derecho, de contrato. Y acá viene el problema. Si yo
propongo que redactemos un contrato de compraventa de un teléfono celular, ya que lo tengo acá el mío, por ejemplo. ¿Sería posible que redactemos ese contrato y lo pongamos en un papel y lo firmemos? Entre particulares, para no meternos en el derecho del consumo, ¿sí? No sé, dos amigos se quieren vender un celular. Y entonces, ¿sería posible colocar en una hoja de papel y firmar cuáles serían las obligaciones que asume cada una de las partes y cuáles serían las consecuencias del incumplimiento obligacional de cada una de esas partes? Y tendríamos alta chance de éxito de que el desarrollo de la transacción se encuentre regulada por las pautas que nosotros incorporamos en ese contrato que escribimos y firmamos. Bien, perfecto. Pero el derecho al trabajo no funciona así. El derecho al trabajo fue a buscar al contrato y, sorprendentemente, si nosotros sostenemos que el contrato es un acuerdo de voluntades, digo sorprendentemente que el derecho del trabajo fue a buscar el contrato y lo primero que hizo fue tratar de anular el acuerdo de voluntades. Y esto es para el DIVIAN psiquiátrico, o sea, fueron a buscar una institución que básicamente es acuerdo de voluntades y lo primero que hacen es anular o tratar de anular lo máximo posible el acuerdo de voluntades. Fíjense que cuanto más exitoso es un derecho del trabajo, es cuanto más hostil hacia el consentimiento de las partes es. Y el consentimiento de las partes no me interesa o es hostil el derecho de trabajo hacia él, básicamente por dos cuestiones. Primero porque lo que ya seguramente en teoría laboral ya conocemos, que es la hiposuficiencia de la persona que trabaja. Es decir, aquella idea del Código Civil francés que después incorporó Vélez Sarsfield en el Código Civil argentino originario, que dos personas iguales contratan, y por eso la importancia del contrato, en el derecho al trabajo eso no se da. La parte que trabaja, la persona que trabaja es hiposuficiente en su capacidad de negociar, y por lo tanto va a terminar seguramente aceptando condiciones impuestas en forma arbitraria por el poderoso, que sería la empresa. Por lo tanto, ahí no me sirve el consentimiento. Pero también hay otro argumento por el cual no sirve el consentimiento en el derecho del trabajo, y tal vez sea menos conocido. En la transacción, en este esfuerzo que yo hice para regular la compraventa de un teléfono celular entre dos amigos, fue posible colocar todo lo que las partes se obligan y lo que pasaría si incumplen en un contrato, porque esa transacción se basa en un objeto determinado. Entonces, toda la información que yo necesito está referida a ese objeto determinado. Tal vez, cuanto más complejo el objeto, tal vez sea más complejo redactar el contrato, pero siempre y cuando estemos hablando de un intercambio de bienes, siempre va a estar referido la transacción a esos bienes. Entonces, el consentimiento, en ese caso, me permite la técnica de presentificar el futuro. Yo me imagino todo lo que en el futuro quiero que pase con respecto a esa transacción de ese bien en particular, y todo lo que se va a sancionar o lo que va a pasar si eso se incumple, y lo logro colocar, lo logro traer del futuro al presente y colocarlo en un papel y firmarlo. Ahora bien, si yo este ejercicio de la compraventa de un teléfono entre amigos, yo lo cambio y digo, bueno, como ejercicio, vamos a hacer un contrato entre las dos mismas personas, los dos amigos que se quieren ir a vivir juntos. Y entonces vamos a redactar un contrato que regule su convivencia. Bueno, seguramente vamos a poner en un papel cuáles serían los problemas usuales y comunes y corrientes del folclore de dos personas que van a vivir juntos, pero ese esfuerzo de colocar toda esa imaginación en un papel y firmarlo, no me asegura a mí que yo en el futuro los problemas que esas personas tengan en la convivencia van a encontrar una regulación en el contrato. ¿Por qué? Porque yo no me puedo imaginar todo el futuro de esa relación. Entonces, el consentimiento acá no me sirve porque yo no logro presentificar el futuro, sino lo que yo estoy intentando hacer, en este caso, es futurizar el presente. Es decir, yo tengo en el presente un acuerdo
que estos dos amigos se van a vivir juntos, y lo que quieren hacer es llevar al futuro esa relación. Entonces, el consentimiento no me sirve para eso, o no me sirve por lo menos en la idea transaccional como la única y la gran y la preferida fuente de generación de derechos y obligaciones para las partes. Entonces, en los contratos transaccionales yo presentifico el futuro, pero en los contratos relacionales yo extiendo al presente una relación futura. Y acá viene el problema. El derecho del trabajo es una relación, no una transacción. Y entonces por eso no me sirve el consentimiento, porque lo que yo quiero hacer es futurizar el presente. Y por eso no me sirve el consentimiento. Si el primer argumento es que las partes aceptarían condiciones por su diferente poder de negociación, aún en el caso de que yo, en un ejercicio de laboratorio, buscar un buen empleador que no se aprovechara de la situación de la persona que trabaja y lo colocaríamos en situación de igualdad de negociación, aún en ese caso del laboratorio, las dos partes no podrían darse una regulación autónoma de todas las consecuencias hacia el futuro de su relación, porque las consecuencias de esa relación, lo que puede pasar en el futuro, escapa a su voluntad. Básicamente y lamentablemente en una economía inflacionaria como la Argentina, no van a poder decir cuánto va a ser el sueldo dentro de 15 años o dentro de 15 meses. ¿Sí? Con lo cual, lo único que hacen es extender hacia el futuro la relación que quieren mantener en el presente. Y esto está en la ley de contrato de trabajo. Fíjense que voy a poner el texto de la ley en pantalla como para tenerlo presente. Un segundito, por favor, que lo estoy buscando. Aquí está. Tienen en pantalla el texto de la ley de contrato de trabajo. Fíjense que el artículo 45 dice: el consentimiento debe manifestarse por propuesta hecha por una de las partes del contrato de trabajo dirigida a otra y aceptada por esta. Bueno, este artículo 45, un civilista, una civilista me diría que sí, que está bien, que podría no existir porque el Código Civil y Comercial ya regularía esta situación del consentimiento contractual. Sin embargo, el 45 está en la ley de contrato de trabajo en función del 46. Porque el 45 habla de consentimiento como que tiene que estar. Pero el 46 dice: bastará a los fines de la expresión del consentimiento del 45, el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes y los estatutos. O sea que acá le dicen a las partes que en el 45 que tienen que ponerse de acuerdo, pero en el 46 le dicen que únicamente se tienen que poner de acuerdo en lo esencial del objeto de la contratación. Y lo demás va a quedar regido por otras fuentes normativas extrañas al consentimiento. Fíjense cómo acá la ley de contrato de trabajo es hostil al consentimiento. No lo puede anular absolutamente porque fue a buscar un contrato. O sea, algo de consentimiento tiene que tener presente, pero se lo pone en un rinconcito y dice: pónganse de acuerdo en lo esencial del objeto de la contratación, y únicamente lo va a reconocer como fuente normativa en la medida en que mejores las demás fuentes normativas. Con lo cual, el consentimiento queda relegado. Las partes no van a generar sus derechos y obligaciones a través del consentimiento. Y entonces, la pregunta es: ¿y entonces quién regula la relación de las partes? Si a pesar de ser un contrato el consentimiento no es lo que regula, entonces, ¿qué es lo que regula la relación? Bueno, justamente el problema está acá. Lo central, lo importante es la relación que mantienen las partes. Y esa relación es una relación dinámica, en crisis permanente, porque hace a la atención de los actores en la sociedad, en el sistema productivo. Y por lo tanto, esa relación va cambiando con los años. No es lo mismo como se daba la relación entre las partes hace 40 años atrás
que en la actualidad, y seguramente no va a ser lo mismo dentro de 20 años. Entonces, esa relación mutante, crítica, entre las partes, va presentando problemas que requieren soluciones normativas. Y entonces, el cúmulo de fuentes normativas exteriores a la voluntad de las partes van a ser las que van a tener que responder y otorgarle una regulación normativa a esa crisis que presenta. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando esta relación laboral comienza a posicionarse en la sociedad, el problema, por ejemplo, importante que presentó fue la limitación de la jornada. Entonces, la OIT, con su convenio número 1, reguló, la Constitución Argentina reguló, la Ley 11.544 reguló, etcétera, etcétera. Y entonces apareció un cúmulo de fuentes normativas que respondían a la necesidad de limitar la jornada de trabajo. Bien, perfecto. Y con la remuneración pasó lo mismo, etcétera, etcétera. Y después fueron planteándose problemas que recibieron solución normativa a través de lo que ahora llamamos derechos inespecíficos laborales. Y entonces aparecieron estos derechos que no son creados con la idea de la relación, pero que sí lo tiene la persona por ser persona en sí mismo, pero que colisionan dentro del contrato de trabajo, y entonces se expresan y requieren una solución normativa. Fíjese entonces que la creación de los derechos y obligaciones no está en el consentimiento, que está en el exterior del acuerdo de partes. Y en este sentido, al ser un contrato relacional, la ley de contrato de trabajo argentina funciona en forma relacional. ¿Por qué? Porque al momento de crear derechos y obligaciones de las partes, el artículo 62 y 63 son los únicos dos artículos que está dirigido a las dos partes en su conjunto. A partir del 64 después empieza a dividir parte empleadora, persona que trabaja. Pero el 62 y 63 está dirigida a las dos partes. Y el 62 dice obligación genérica de las partes. Las partes están obligadas no solo a lo que resulta expresamente los términos del contrato. Bueno, a lo que resulta expresamente los términos del contrato sería el consentimiento, aquel del 45-46. Con lo cual, acá podría haber poco, pero importante en la medida en que, bueno, si la parte que trabaja logró un derecho en base al consentimiento, seguramente estará acá, pero sabemos que en el día a día laboral esto no sucede. En el arquetipo de la persona que trabaja no se sienta con su empleador a negociar sus condiciones de trabajo. Así que, pero bueno, en el caso de que eso se lograra, acá estaría, ¿sí? La están obligada a lo que resulta expresamente los términos del contrato. Bueno, pero, y acá hay lo importante, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo. Fíjense esta frase. En la parte están obligadas, las dos partes, a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, ¿de qué mismo? De haberse puesto de acuerdo en los términos del contrato. Resulten de esta ley, de los estatutos, etc. Quiero detenerme en esta frase, a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo. Y piensen si ustedes van a celebrar un contrato, a alquilar un departamento, por ejemplo, y en la cláusula 17 del contrato le ponen que ustedes están obligados a todo comportamiento que sea consecuencia de este contrato. Tal vez en la desesperación de conseguir un departamento a buen precio, tal vez lo firmen, pero digamos, si nosotros tendríamos que asesorar, ahora sí, jurídicamente, como abogados y abogadas, a alguien que nos viene a decir, che, ¿este contrato lo firmo? Estoy seguro que ustedes esa cláusula la observarían, digan, che, pará, un momentito, esta cláusula, ojo que tiene sus problemas, porque quedás obligado a todo comportamiento. Entonces yo no sé a lo que me estoy obligando. Esta cláusula tan extraña del artículo 62 únicamente se explica por el carácter relacional del contrato de trabajo. Es decir, como las partes en el presente quieren establecer una relación y llevarla hacia el futuro, a lo único que se pueden obligar esas partes es a eso. ¿A qué? A mantener en el futuro una relación cooperativa para llevar adelante en buenos términos la relación. No pueden obligarse a otra cosa en el presente porque no saben lo que viene en el futuro. Acuérdense, no es una transacción, yo no puedo poner los términos de derechos y obligaciones específicos, sino tengo que ser tan amplio y tan vago como esta cláusula,
de decir, bueno, nos vamos a vivir juntos, bueno, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Y vamos a hacer todas las conductas que sean acordes para una normal y pacífica convivencia. ¿Y esas cuáles son? No lo sé. En la medida en que se vayan planteando los problemas en el futuro, yo sé que la conducta que voy a tener que desarrollar es una conducta cooperativa hacia el desarrollo de la relación. Y por eso el artículo 62 es fundamental en la ley de contrato de trabajo. Y fíjense que el remate lo pega el artículo 63. Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio del buen empleador, buena empleadora, buen trabajador, buena trabajadora, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo. Fíjense que acá aparece relación de trabajo. Con lo cual, el 62 y 63, lo que me está hablando de un contrato relacional. Las partes quieren extender hacia el futuro una relación que acuerdan en el presente. Y por eso no pueden obligarse a otra cosa más que no sea esto. Claro, después, lo que va a pasar después es que, como la relación plantea problemas que son típicos, y entonces las fuentes normativas externas le van a ir dando una regulación a esos problemas típicos de la relación. Y entonces ahí nomás enseguida la ley de contrato de trabajo dice, bueno, uno quiere cobrar y el otro quiere descansar, y entonces salario, jornada, descanso, etc. La cuestión es típica. Y entonces van a aparecer toda la regulación externa brindándole soluciones a los problemas típicos que se van planteando. Pero cuando un problema es novedoso, no es típico, seguramente va a aparecer como fuente normativa una jurisprudencia, algún tribunal que resuelve el caso que no está en ninguna fuente normativa, o que requiere una interpretación especial de una fuente normativa, y entonces va a ser la jurisprudencia la que le va a dar una respuesta a ese problema crítico de la relación. Sentencia que en la medida que sea repetida y cada vez por tribunales más importantes, se va a transformar en una línea jurisprudencial, y entonces nosotros vamos a terminar entendiendo la ley de riesgo de trabajo con los textos más la jurisprudencia. Porque entonces todo ese bloque de información es la que regula la situación crítica de qué pasa cuando la persona se accidenta en el hecho o ocasión de trabajo o en el itinerario. Entonces, tenemos este contrato que es relacional, que por lo tanto coloca al consentimiento en ese lugar absolutamente despreciado y depreciado, y que por lo tanto la generación de obligaciones es en los términos del artículo 62 y 63. Esas son las obligaciones importantes. Y después están las obligaciones que crea el sistema normativo externo. Por lo tanto, en este escenario, en esta teoría general contractual, yo voy a interpretar ahora el despido arbitrario. Porque entonces yo, si más o menos comparten mi idea, yo cambié, vamos a decir así, el software con el que funciona la máquina. Yo ya no estoy hablando de una transacción y que por lo tanto estás obligado, y si incumplís entonces es un acto ilícito, sino que yo estoy hablando de que esto es una relación llevada hacia el futuro. Y por lo tanto el despido tiene que ser entendido en función de esa relación. Con lo cual el problema es el despido es un problema de la relación y no un problema del contrato. Quiero ser claro en esto. El despido es un problema de la relación y no un problema del contrato. Como problema de la relación, el despido se enmarca en un conflicto constitucional. Es decir, los dos sujetos que forman parte de esta relación reconocen tutela a nivel constitucional. En el 14, la libertad de empresa, organización, actividad ilícita e industria ilícita, etc. Y en el 14 bis, la protección a la persona que trabaja. Con lo cual, tenemos a los dos sujetos a nivel constitucional. Al ser un problema de la relación, el derecho infraconstitucional lo que va a ir haciendo es resolver la tensión entre el 14 y el 14 bis, dando soluciones particulares a esa tensión. Entonces, yo puedo hacer todo un menú de las formas de extinción de la relación, entre paréntesis, contrato, y voy a encontrar con que en ese largo menú de situaciones de extinción,
yo voy a encontrar que lo que hay es una distribución por parte del legislador de las consecuencias dañosas de esa extinción a una de las partes o un reparto entre las dos partes. Y entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, que la renuncia de la persona que trabaja no genera a la persona ningún cargo, excepto los 15 días de preaviso. Y por otro lado, yo encuentro que el despido durante el periodo de prueba no genera ningún pago indemnizatorio. Y en el medio yo encuentro que los despidos en situaciones de crisis empresaria, pasando por el procedimiento preventivo de crisis, reparten la carga entre los sujetos, y etcétera. Yo puedo hacer toda una enumeración así de cómo el legislador va repartiendo los daños que se generan en la extinción de la relación laboral. Ahora, lo importante acá es que, como esto es un contrato relacional y las partes se obligan hacia el futuro a mantener esta relación, yo puedo o quiero entender el despido como un comportamiento contrario a esa relación. Entonces, el despido, y específicamente el despido arbitrario, va a ser un comportamiento oportunista contrario a esa relación. Ahora, si digo esto, la renuncia también es lo mismo. Es un comportamiento oportunista contrario a la relación. Es decir, la persona que trabaja contrató, acordó con su empleador trabajar por tiempo indeterminado y de repente tiene intereses, sean los que sean, afuera de la relación y los privilegia y renuncia al trabajo. Y el empleador dice, pero vos no me dijiste que iba a trabajar por tiempo indeterminado hasta que jubilara. Sí, pero ahora resulta que me tengo que mudar de ciudad, resulta que conseguí un nuevo trabajo, resulta que me gané la lotería y no quiero trabajar más, lo que sea. Pero tiene un interés que privilegia en contra del interés del desarrollo cooperativo de la relación. Entonces es un comportamiento oportunista hacia afuera de la relación, en contra del desarrollo de la relación. De la misma forma, el despido arbitrario sucede lo mismo. Es decir, la empresa es un ente social donde confluyen distintos intereses. Y el empresario, usualmente por definición de economía, no tiene todo el dinero suficiente para atender todos los intereses. Si tiene el dinero suficiente, este problema no se produce. Pero si el Estado en sus 3 niveles reclama impuestos, tasas, contribuciones, etc. Si los grupos ecologistas le requieren que produzca en forma sustentable. Si los consumidores requieren productos que sean, digamos, apropiados para el consumo, con garantías, etc. Si todo eso confluyen hacia la empresa, y la empresa con un determinado capital tiene que responder a todos esos intereses, tal vez no le alcance el dinero para poner el filtro, pagar los impuestos y pagar los salarios y elaborar un producto de calidad. Entonces, la empresa en ese momento tiene que decidir qué paga y qué no paga. Entonces, puede decidir, bueno, no pago los impuestos porque en el fondo después una moratoria, etcétera, etcétera. Puedo no poner el filtro en la chimenea, pero los ecologistas me van a hacer el problema. Lo que intenta acá el derecho del trabajo es que ese dilema del empresario no se resuelva rápidamente a través de un despido. Bueno, achico la nómina salarial y entonces despido a 5 y ajusto el flujo de caja. El derecho del trabajo intenta que no se comporte, intenta desalentar ese comportamiento oportunista contrario al desarrollo de la relación. Así como no intenta desalentar la renuncia, porque en el fondo la persona es libre de irse, intenta desalentar esta conducta oportunista contraria al desarrollo cooperativo. Ahora, acá viene una pregunta importante. ¿Por qué quitar esta problemática de la regulación del derecho de daños constitucional, digo yo? ¿Por qué quitar la problemática de los daños generados por esta conducta contraria al desarrollo cooperativo de la relación? ¿Por qué quitarla del artículo 19 de la Constitución Nacional? Y no decir, bueno, esto es daño que lo maneja el derecho de daños. Sin embargo, el 14 bis
saca esta materia y la regula autónomamente. Bueno, la única forma de sostener esto es que la persona que trabaja en esta situación de cuando sufre el comportamiento contrario al desarrollo de la relación laboral por parte de la empresa, está mejor regulado sus intereses en el 14 bis que en el 19. Tenemos que partir de esta situación, porque si no, tendríamos que decir que la Constitución, a ver, permítanme esto, la Constitución sería inconstitucional, estaría colocando, o tal vez inconvencional, estaría contrariando alguna convención, estaría colocando a la persona que trabaja en una situación peyorativa distinta al normal de las personas que sufren un daño. Entonces, esto no puede ser. Necesariamente el 14 bis tiene que dar una mejor regulación normativa que el 19 de la Constitución. Entonces, acá aparece el texto constitucional que quiero hablar con ustedes. Y lo voy a poner en pantalla. Seguramente todos lo conocemos, obviamente, pero vamos a trabajar en pantalla. Acá está el texto de la Constitución, ¿sí? 14 bis. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y en lo que a mí respecta en este momento, protección contra el despido arbitrario. Bien. Estamos aquí. Lo importante en este escenario de un contrato relacional que crea este tipo de obligaciones hacia el futuro, lo que yo voy a proponer es que interpretemos los conceptos de arbitrariedad y protección. ¿Qué significa arbitrariedad? ¿Qué significa despido arbitrario? ¿Cuándo un despido va a ser arbitrario? Bueno, como las partes en esta relación crearon expectativas generadas en esta relación hacia el futuro, un despido va a ser arbitrario cuando el comportamiento oportunista contrario a esa relación afecte las expectativas generadas dentro de la relación. Vamos a ponerlo así, únicamente las expectativas generadas dentro de la relación. Es decir, esto es una cuestión de expectativa. Cuando yo voy a buscar trabajo y logro ese trabajo, me contratan, yo antes de ese trabajo no tenía un salario devengado, vacaciones, obra social, todo lo que implica trabajar en forma dependiente de esa otra persona. Cuando esa persona luego me despide en forma arbitraria, yo unilateralmente, por decisión de esa persona, pierdo esos derechos que había conseguido, esas prerrogativas que había conseguido al ingreso de la relación laboral. Con lo cual me quedo sin salario, me quedo sin obra social a los 3 meses, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo puedo entender la arbitrariedad conforme al daño que es generado. Si la arbitrariedad se limita únicamente a afectar los derechos generados dentro de la relación contractual, entonces el despido es, vamos a decirlo así, meramente arbitrario. Porque no genera más daños que colocarme a mí intempestivamente y por decisión unilateral de la persona fuera de la situación relacional. Ahora bien, si la decisión unilateral del empleador, esa conducta contraria al desarrollo cooperativo de relación, en realidad me genera a mí daños que afectan intereses que yo tenía fuera de la relación, entonces ese despido deja de ser meramente arbitrario y ya es calificado de otra forma. En Argentina, decididamente, por ejemplo, va a ser discriminatorio, en la medida en que si soy despedido afectando mis intereses, por ejemplo, a la dignidad de la persona, dignidad que yo tenía antes del contrato, no la adquirí en el contrato, permanece durante el contrato y subsiste el contrato. Pero si el despido afecta ese interés, entonces ese despido ya deja de ser meramente arbitrario, nosotros lo vamos a calificar, por ejemplo, como discriminatorio. Digo, por ejemplo, porque es posible otro tipo de calificaciones. Lo que pasa es que aquella idea argentina, por donde yo empecé, de la ilicitud del despido, no me permite a mí ese tipo de calificaciones distintas, porque ilicitud habría una sola, no habría forma de ser un poquito ilícito o más ilícito.
Por eso esa doctrina impide esta idea de afectación de intereses externos. Pero si ustedes, por ejemplo, cruzan el Río de la Plata y van a Uruguay, los uruguayos tienen la idea del despido abusivo. Entonces, creo yo, y lo discutimos en un ratito, creo yo que eso explica por qué muchas veces en Argentina un despido que entre nosotros no es discriminatorio, inmediatamente se lo intenta calificar de discriminatorio. ¿Por qué? Porque excedió lo meramente arbitrario y no encuentra calificación en ese lugar, en otro lugar más que en el discriminatorio. Entonces, yo voy a utilizar en este contrato relacional la arbitrariedad del despido conforme la afectación de los intereses. Si los intereses son los afectados por la relación, el despido es arbitrario. Si no, el despido será otra cosa. Con lo cual, únicamente va a tener la regulación constitucional de 14 bis aquel despido que sea arbitrario, que responda a este daño limitado únicamente a los intereses generados, a las expectativas generadas dentro de la relación. Ahora, vuelvo al texto constitucional, porque ahora me queda calificar otro término, que es protección. El artículo 14 bis dice protección contra el despido arbitrario. Con lo cual, y acá viene, permítame jugar con las palabras, pero yo les prometí que yo no iba a cambiar la legislación, yo iba a interpretar los textos tal cual están. Protección contra el despido arbitrario. Fíjense que el 14 bis no me dice indemnización contra el despido arbitrario, porque si no, estaría en el 19 si fuera indemnización. Dice protección contra el despido arbitrario, con lo cual, lo que yo tengo que dar, digamos, yo como legislador, poder legislativo que tiene que cumplir esa manda constitucional, lo que tiene que dar es una protección contra el despido arbitrario. Bien, perfecto. Pongamos este ejemplo. Permítanme un ejemplo ridículo, pero como para expresar la idea. Supónganse que yo tengo que darle protección contra la lluvia a ustedes. Bien. Y está lloviendo. Y yo le digo que le doy unas toallas. Porque cuando van a salir, se van a mojar, y entonces yo le doy unas toallas para que después se sequen. Y ustedes me van a decir, pero vos no me tenés que dar protección contra la lluvia, me está dando una toalla, yo me voy a mojar. Sí, claro, te vas a mojar y después te vas a secar. En esa idea, la protección contra la lluvia sería un paraguas para que no te mojes. Esa sería la protección que tendría que darle yo, un paraguas, no una toalla. Entonces, llevando esta idea, si ustedes me permiten este ejemplo tan ridículo, al texto constitucional, no tengo que darle una indemnización contra el despido, tengo que darle protección contra el despido. ¿Qué significa eso? Que no es la idea de que la persona sufra el daño y se lo indemnice, sino que la idea es que la persona tenga protección contra ese daño, que no sufra ese daño. Y acá viene, creo que la idea fundamental. Esa protección contra el despido arbitrario entonces justifica la salida de la regulación del 19 al 14 bis, porque en realidad esa protección es una garantía de indemnidad. No es una indemnización, es una garantía de indemnidad. Lo que está proponiendo el texto constitucional es que el legislador le garantice a la persona que trabaja que no va a sufrir los daños causados por ese comportamiento oportunista contrario a la relación. Que eso es muy distinto a indemnizarle los daños. Vuelvo al texto constitucional y lo sigo interpretando textualmente. Fíjense que dice, yo lo leo como si fuera una novedad, yo estoy totalmente seguro que todos lo conocen, pero el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Acá yo tendría que leer seguramente las que asegurarán al trabajador o trabajadora. Perfecto. Bien. Pero el texto constitucional es claro. ¿A quién se le asegura la protección? Al trabajador. Sí, usted me va a decir, sí, obviamente, al trabajador. Bien. Con lo cual, este texto constitucional es claro en cuanto a un término
y en cuanto a la función de ese término, en cuanto al tiempo. Permítame lo siguiente. Una empresa va a despedir a una persona. Y entonces el directorio toma la decisión. Dice, vamos a despedir a fulanito. Bien. El directorio ya tomó la decisión. Fulanito todavía trabaja, tiene la relación de trabajo con la empresa. La gerenta de recursos humanos va al correo argentino a mandarle la carta de documento de despido. Todavía esa persona trabaja para la empresa, tiene la relación contractual. La carta es despachada y la tiene el cartero que la está llevando. Todavía la persona trabaja para la empresa. Toca el timbre el cartero y la persona está bajando la escalera para atenderlo. Todavía la persona trabaja. Pues. Una vez que la persona recibe la carta, o está en condiciones de recibir la carta, eso no importa, pero una vez que ingresa en su esfera de conocimiento, a partir de ese momento la persona deja de ser trabajador o trabajadora. Por lo cual, permítame el juego de palabras, pero yo creo que es fundamental. La protección constitucional es al trabajador, no al ex trabajador, al desocupado. Con lo cual, la protección tiene que darse, tiene que efectivizarse antes de que la carta documento llegue. Con lo cual, la protección, esta garantía de indemnidad, tiene que ser efectiva mientras la persona tenga la característica de ser trabajador. Porque el texto constitucional lo dice así, se le garantizará al trabajador o trabajadora, no a la persona que fue despedida. Es cuestión de interpretación, yo no estoy cambiando ni una coma del texto, pero la garantía de indemnidad, la protección, es a la persona que trabaja. Con lo cual, esto me lleva a mí a decir que el artículo 245, entonces, funciona como una garantía de indemnidad ¿de qué? De la capacidad de consumo de la persona que trabaja. La persona recibe un sueldo y en base a ese sueldo consume en el mercado. Perfecto. Y entonces organiza su vida en que tiene un sueldo y con ese sueldo tiene una proyección de cuánto consume. Y gasta con la tarjeta de crédito porque sabe, bien, organiza su vida. Un día le llega la carta de documento diciendo prescindo sus servicios a partir del día de la fecha. Se terminó. Con lo cual, no tiene para pagar los meses siguientes de su consumo, pero sin embargo su consumo lo mantiene. Lo va a tratar de reducir lo más posible, pero no puede dejar de consumir. No puede dejar de alimentarse. Con lo cual, lo que está haciendo el mandato constitucional es decirle al legislador que otorgue una garantía de indemnidad a su capacidad de consumo, que no va a sufrir este corte abrupto de su capacidad de consumo. ¿Por qué? Porque al momento en que reciba la comunicación de despido, en ese momento él tiene que entrar en su home banking y ver que el dinero está depositado. Si no, no puede extinguirse la relación. Porque tienen que darse los dos supuestos. Tiene que darse la comunicación extintiva, obviamente, y tiene que darse la protección de la garantía del consumo, con el depósito del dinero. No tengo tiempo, pero es criticable que la garantía de indemnidad del 245 esté limitada al consumo y en la forma que lo hace el 245, porque, por ejemplo, la base salarial excluye las percepciones no remunerativas, con lo cual si a la persona se le pagaba, por ejemplo, el jardín de infantes de su niño o niña pequeño, resulta que eso no entraría. Pero bueno, eso es harina de otro costal, pero está en esta idea. Hay ahí un problema de considerar a la persona como mero productor de salario y nada más. Ahí hay un problema de definición de la persona que trabaja. Pero, a ver, a lo que voy. Si esto es un contrato relacional que crea una relación hacia el futuro y que por lo tanto las partes se obligan de buena fe al desarrollo cooperativo de esa relación, entonces el despido es la conducta contraria a esa expectativa generada, ese despido en el texto constitucional entonces es una protección de la garantía de consumo de la persona que trabaja. Y que por lo tanto, entendido así, para que se efectivice la extinción de la relación, tiene que darse concomitantemente la comunicación y el depósito del dinero que garantice el consumo. Esto me permite a mí, voy terminando,
decir, bueno, y entonces el 245, ¿qué indemniza? ¿O qué estaría garantizando? Fíjense que aquellos que sostengan que el despido es un acto ilícito tienen un grave problema, que es lo siguiente. Ellos dicen, bueno, hay una obligación de mantener el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, entonces el despido sería el cumplimiento de esa obligación. Ok, pero acá le viene un problema teórico que no resuelven. Es, ¿cómo si yo entiendo que hay una obligación, una promesa hacia el futuro, resulta que cuando me despiden, me pagan hacia el pasado? O sea, a mí me contratan con 20 años, cuando tengo 20 años de edad, y que por lo tanto, según esa teoría, yo tendría la expectativa o la obligación de la persona que me emplea de mantenerme hasta los 65, o sea, 45 años de mantenimiento del contrato, y me despidan a los 2 años, bueno, esa teoría de la ilicitud tiene la falla de decir, che, bueno, pero entonces, si había una obligación de mantenerme 45 años en el contrato, me mantuvieron 2 nomás, entonces la expectativa, lo que me tendrían que indemnizar sería la obligación incumplida, 43 años de salario. Sin embargo, te dicen, no, te pagan por los 2 años pasados. Si yo lo pienso así, desde el punto de vista de la ilicitud del despido, tengo un problema con el 19. Porque entonces, déjame con el derecho de daño común y corriente que voy a estar mejor. No me llevé al 14 bis. Ahora bien, si yo me cambio a la teoría relacional y digo, esto es una garantía de consumo, entonces yo logro explicar por qué el 245 es una decisión por antigüedad. Por lo siguiente, ¿qué es lo que está indemnizando? ¿O qué es lo que está considerando el 245? La antigüedad. En el sentido de que si una persona, esta persona que lo contratan con 20 años en una empresa que fabrica papel, ya que tengo papel, fabrica papel, y empieza como cadete en la empresa que fabrica papel, y cumple el sueño americano de que trabaja 40 años ahí y termina de gerente. Y entonces empezó como un cadete, terminó como gerente, qué bien, perfecto. Y esta persona tiene 62 años y lo despiden. Bueno, esa persona vuelve al mercado de trabajo, pero no se puede jubilar todavía, con 62 años y con toda una vida dedicada a la empresa papelera. Y acá tiene 2 opciones. O bien tiene la suerte de que la compañía competidora en el mercado que produce papel esté buscando un gerente, y entonces él seguramente, excepto la edad, pero después va a tener mucha ventaja con respecto a cualquier otro que compita por el puesto de trabajo, porque a él no hay que explicarle nada sobre cómo es el negocio de fabricar y vender papel, entonces puede tener una ventaja. Ahora, fuera de esa situación de competir en un cargo gerencial en una empresa que fabrique papel, en el resto del mercado de trabajo, él corre con desventaja porque no sabe hacer otra cosa más que fabricar y vender papel. No conoce de la industria de fábrica de electrodomésticos, de colchones, de helado, de auto, no sabe nada de eso. Entonces, lo que pasa en esta relación es que en la medida que la relación se va desarrollando, la persona que trabaja se va hiperespecializando en esa relación e incapacitándose hacia afuera de la relación. Cuanto más permanezca dentro de la relación, más conoce, más se especifica su capacidad laboral en favor de esa relación y queda incapacitada para cualquier otro tipo de relación, en cualquier otro sector de la economía. Por lo tanto, esa persona a los 62 años de despedida no tiene la misma capacidad para ir a buscar un puesto de trabajo, no solamente por la edad, sino por lo que puede ofrecer para hacer. Porque sus 40 y pico de años en la industria papelera lo incapacitó para cualquier otro sector de la economía. Entonces, la posibilidad de que esa persona busque un salario que le garantice su capacidad de consumo fuera de la industria papelera es muy poca, y cada vez va a ser menos en la medida en que permanezca en la relación de trabajo. Por eso, la extensión de la relación se indemniza más que una relación corta. En la medida en que la persona se mantenga en la relación, entonces cada vez es más incapaz de buscar trabajo en otro sector de la economía y por lo tanto se piensa que cada vez su garantía de consumo tiene que ser mayor porque mayor va a depender entonces del pago que le haga la empresa.
Bueno, fui muy rápido, quise no tomarme la hora y me tomé la hora, son 56 minutos. Quedan muchas, me quedan muchas ideas en el tintero, pero quiero parar acá. Creo que la idea del contrato relacional, de la generación de obligaciones, del despido sobre esa generación de obligaciones como despido arbitrario limitado al daño causado y la protección en relación a la persona que trabaja y la garantía de indemnidad de esa capacidad de consumo, creo que a grandes rasgos está planteada. Si les parece bien, ronda de preguntas, consultas, lo que quieran. Gracias, Sebastián. Brillante es poco decirte, pues, yo soy fan, aparte, vos sabés que a mí me gustan mucho tus charlas. La del año pasado todavía me la acuerdo, la de la prueba. Porque me encanta cómo vas construyendo la Esto exposición, es es para maravilloso. 3-4 horas, en una hora meter todo esto. No, pero maravilloso. Excelente, la verdad que excelente. Bueno, acá están agradeciéndote y dice, muchas gracias, buena interpretación, el concebir la protección contra el despido arbitrario como garantía del consumo de la persona que trabaja. Yo creo que nos has dejado pensando a todos, ¿eh? O sea, Bueno, esa es la muy, idea. muy interesante. Bueno, muy claro, doctor Copoleta. Bueno, me gustaría, yo lo aliento a la crítica, a aquel que no está de acuerdo, a aquel que Sí, dice, todo esto no tiene absolutamente ni pie ni cabeza, porque también eso lo quiero escuchar, a ver si alguien... lo que pasa es que no hay. Están todos agradeciendo la charla y bueno, y habernos puesto a pensar, ¿no? Haber traído también, a ver qué fue lo que dijo, el principio de indemnidad, el artículo 75 también pone, excelente. Sí, claro. Yo los invito, si ustedes toman... Acá hay una consulta, me dice, ¿qué Okay. sucede cuando la garantía no sirve porque no depositan al despedir? ¿No? Claro. Bueno, yo entiendo que en este escenario que yo planteo, no hay extinción, con lo cual la persona todavía es trabajadora y todavía devenga salario hasta que no se dan concurrentemente las dos situaciones: la comunicación de extinción y el depósito bancario. Porque mientras yo no tenga el dinero en mi cuenta bancaria para seguir consumiendo, entonces me deben salario para garantizar mi consumo. En esta situación yo entiendo que el pago de efectivo de lo que yo llamo la garantía de consumo, que es el 245, es un requisito sustancial para que se extinga la relación. Si no, no hay extinción. Te saluda un alumno de posgrado, el doctor Turuguet. Sí, ya lo vi. Eh, Hay mucha gente de posgrado aquí. Saludos. Dice Andrea, teniendo en cuenta lo que expone en cuanto al despido arbitrario y la protección constitucional, ¿es posible interponer un recurso de amparo ante un despido con causa cuando esta claramente no existió? Claro, sí, ahí la situación cambia, porque habría una causa. Yo me limité al despido arbitrario diciendo el despido arbitrario sería que él prescinde su servicio a partir del día de la fecha. Ok, ese sería el despido arbitrario, al mero arbitrio de la persona que emplea. Ahora bien, si yo lo que está haciendo es un despido con causa, ya no sería arbitrario, ya sería un despido disciplinario. Le está imputando un incumplimiento obligacional. Y ya que estamos, miren, fíjense ustedes que la injuria es relacional, porque es un incumplimiento obligacional grave, con lo cual eso sería transaccional. Incumplimiento obligacional grave, pero de una gravedad tal que impida que la prosecución de la relación. Con lo cual, no hay el contrato transaccional de que me incumple la obligación, entonces yo respondo con el distracto. Es relacional. Tiene que haber un incumplimiento, o sea, una conducta contraria, pero de una gravedad tal que impida la prosecución de la relación. Entonces ahí sí. Pero ese despido es un despido disciplinario. Claro, después habría que ver si la causa es, digamos, es técnicamente una injuria o no lo es. Sí, es otro tema. A ver. ¿Podría el trabajador, dice Florencia, plantear la nulidad? Yo creo que Florencia viene con un hilo de pensamiento donde no se pagó el salario, perdón, no se pagó la indemnización,
Pero sí, por ejemplo, se hizo la baja de AFIP, dice, pero Ok, como que el contrato no está extinto, ¿no? De todo. bueno, pero yo lo invito a expresar lo siguiente. Su cliente recibe la carta de documento que queda despedido. Bien, perfecto. ¿Y qué pasaría si contesta con un telegrama de tomo conocimiento de su intención de extinción de la relación? Yo sigo a disposición suya, pero hasta que no me deposite la suma devengada por el artículo 245, me considero todavía en relación y a su disposición devengando salario. ¿Está? Y en la medida, ojo, en la medida en que me dé baja en la FIP, encima la relación va a estar sin registrar. Con lo cual, digamos, a ver, perdido por perdido, ustedes ya están, digamos, técnicamente ya están despedidos. ¿Y qué pasa si yo mando ese telegrama? A ver, lo que hacen, lo que asesoran, Florencia dice que el la empresa. abogado no va a saber qué hacer. ¿Qué decir? El abogado de empresa, ¿no? ¿Y la abogada de empresa qué hace? ¿Qué contestan a eso? Digamos, diciendo yo, me considero que hasta que no en el home banking no vea que está la platita ahí depositada, yo me considero en relación y estoy a su disposición. Pongo mi fuerza de trabajo a su disposición. ¿A usted se le ocurre no utilizarla más? Bueno, el problema es usted. Yo acá estoy a disposición devengando salario. Y avísenme cuando en el home banking entre la plata. Mientras tanto, acá estoy. Porque Ignacio dice, la propuesta entonces podría resumirse en no esperar los 4 días hábiles para el depósito de la liquidación final y que opere en un mismo tiempo con la recepción de la comunicación extintiva. Sí, claro, ahí lo que hay es una diferencia en cuanto al momento, ¿no es cierto? Pero cuando yo digo que se tiene que dar concomitantemente, seguramente no en el mismo día, porque eh, se le permite a la empresa pagar hasta 4 días hábiles después. Pero sería una cuestión de decir, bueno, yo conozco su intención. En los próximos 4 días, deposíteme, o si no, yo permanezco en la relación a su disposición devengando salario. Claro. Flavio pregunta si esta situación de garantía de consumo cuenta con el plazo del artículo 128. Déjame ver el artículo 128. No me acuerdo yo los artículos, excepto los que suelo usar más común, pero el 128. Ah, sería el pago de la... Claro, el plazo de pago, sí, lo que estábamos hablando antes. Sí, claro. Sí, sí. Lo que habría que decir, bueno, yo hoy recibí, tiene 4 días para pagarme, si no, la comunicación entonces no extinguiría el contrato en el momento que es recibido, excepto que al momento que se reciba ya el dinero esté depositado. Si no, tendría que esperarse hasta... ¿Vieron cómo es la intimación por jubilación? Que hay que entregar comunicar, intimar a la persona que trabaja a que se jubile y entregar los certificados hasta que no pasan las 2, no corre. Bueno, sería esa idea. Bueno, también puede pasar lo contrario, que la persona se le deposite a las 10 de la mañana el 245 y a las 4 de la tarde recibe la carta de documento de despedido. Bueno, cuando se den las dos cosas juntas, entonces ahí se extingue. Si no, no hay extinción. Acá hay un caso que preguntan que si la baja de AFIP fue anterior, 15 días dice, al telegrama de despido. Y el telegrama de despido coincide en fecha con el telegrama del trabajador intimando regularicen relación laboral. Ah, bueno, pero ya estamos hablando de otra cosa ahí. Sí, Pero bueno. si lo dio de baja antes de que comunicara el despido, entonces artículo 1 de la 25.3, si no está registrado al momento del despido, entonces sería medio raro, porque lo tiene registrado y lo deja de registrar para despedirlo, digamos, como parte empleadora. Sí, sí. Acá Ricardo dice, existe un despido y se paga hacia el pasado. Se podría crear un fondo de desempleo y que esté incluido en sus recibos de haberes. Entonces, cuando el trabajador queda despedido, puede subsistir con ese fondo, futurizando así y garantizando que el ex trabajador pueda mantenerse económicamente hasta encontrar otro empleo. Yo creo que esto existe en Chile, ¿no? ¿Existe esto? Sería el caso de la mochila y del tema de la construcción. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero porque hay que partir, por lo menos de mi teoría, hay que partir de que es una relación cooperativa hacia el desarrollo. Entonces, yo no puedo presuponer de por sí la mala fe que va a despedir o que la persona va a renunciar. Cuando se comienza la relación, el 62-63 dicen que están obligados al desarrollo cooperativo hacia el futuro de buena fe. Entonces, no puedo presuponer la mala fe.
Entonces, hacerle pagar al empleador un poquito que vaya acumulando, no tiene sentido porque yo estoy presuponiendo la mala fe, o sea, estoy presuponiendo la conducta contraria a la relación, y es un costo que si el empleador dice, yo no lo voy a despedir nunca, ¿por qué tengo que estar pagando esto? No me parece, no me convence. Es contrario a la idea y encima es un costo del empleador. Aquellos que trabajan en el estudio jurídico, generalmente el secretario o la secretaria es una institución que no podemos prescindir. Yo cuando estaba en el estudio, la secretaria nos moríamos. Nadie jamás se le ocurrió echar a la secretaria. Podría hacer lo que quiere la secretaria, que no le íbamos a despedir. Entonces, en ese caso, pensar que yo tengo que pagar todos los meses un tanto de dinero por si lo despido a alguien que yo no iba a despedir nunca, sí, no me cierra esa idea. No estoy de acuerdo, por lo menos. Glenda dice, la garantía de consumo podría extenderse al caso de los daños que se produzcan en el programa Proyección de Vida. Por ejemplo, un gerente que es despedido y tiene hijos estudiando en la facultad y no puede seguir abonando la cuota. Ok, ¿eso lo pregunta Glenda? Sí. Hola Glenda, ¿cómo andas? Bueno, yo acá, no tenía tiempo, pero creo que el 245, entendiéndolo como garantía, como protección contra el despido arbitrario, se queda corto, porque creo que acá tiene un problema de consideración de la persona que trabaja. Al considerarlo meramente un hombre que provee salario a su familia. Entonces, claro, con lo único que se quedaría sería sin el salario. Me parece que acá hay una reducción importante, criticable, del 245. Una perspectiva de género, digamos, en contra del hombre, muy fuerte. Pero bueno, lo que tenemos por lo menos ahora es que es una garantía de consumo. Comparto con Glenda que esto habría que ampliarlo. O sea, tendríamos que, dentro del concepto de arbitrariedad, todo el daño generado en esas expectativas generadas en la relación, son indemnizables como despido arbitrario. No solamente la pérdida de la capacidad de consumo, todo lo demás. Fíjense, les dejo como dato, que ustedes buscan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama Sánchez contra Municipalidad de Corrientes, que yo lo tengo abierto acá, se los muestro por si quieren tomar los datos. Este fallo que tengo acá de la Corte, Sánchez Vicente contra Municipalidad de Esquina, Corrientes, 21 de junio del 2022. En este fallo la Corte, que si quieres los paso por chat ahora. En este fallo la Corte, tengo señalado acá, fíjense considerando 6. Que por otra parte, más allá de lo que no se alegó ni menos todavía se demostró que la relación pudo haber sido válidamente encuadrada en algunos de los supuestos de que las normas legales vigentes para la época preveían para contrataciones temporarias eventuales. Lo cierto es que el municipio la mantuvo de modo precario, en negro, en palabras del propio Superior Tribunal Provincial. Esa circunstancia pone en evidencia una actuación con respecto al actor que exhibe una evidente desviación de poder, al encubrir una designación que debió haber revestido carácter permanente bajo el ropaje de una supuesta actividad precaria eventual. Esta actuación irregular no pudo derivar en un beneficio para la administración al momento de disponer la desvinculación. Y fíjense acá, pues había generado en el agente una legítima expectativa de permanencia laboral, que merecía la protección contra la protección que el artículo 14 bis de la Constitución otorga al trabajador contra el despido arbitrario. Fíjense que acá la Corte está hablando de la protección de legítimas expectativas de permanencia laboral. No está hablando de una obligación de mantenimiento del contrato de trabajo, como sostienen aquellos que creen que el despido es un acto ilícito. Está hablando de legítima expectativa de permanencia laboral. Yo creo que la Corte acá está hablando en términos relacionales. Está hablando en términos de un contrato relacional. A ver si se lo puedo enviar por chat. Mientras hago esto, si alguien quiere decir algo más. Sí, bueno, hay algunos comentarios. Acá Oscar dice que todos somos abogados, algunos asisten profesionalmente a empresas, otros a particulares. Y en relación a lo vertido en el día de hoy en la jornada,
La comunicación extingue la relación salvo la manifestación en contrario del trabajador. Si luego hay o no hay continuidad del vínculo, lo decidirá un juez. Y a eso le responde también Edgardo que sí, que es correcto y que es una interpretación lo que estuvimos viendo, ¿no? Después... Sí, pero ojo que yo yo estoy hablando del despido arbitrario, no del despido con causa. Claro, claro. Eso es otra cosa. ¿Sí? Ya, evidentemente, si hay una causa y después la causa del despido, primero la evalúa la parte que se da por despedida. Lo primero que hace una evaluación de que esto es una y conducta de otra parte que no tolero en la consecución de la relación, es quien se da por despedido. Y después será el tribunal el que decida si realmente es justa causa o no. Eso desde ya, pero estamos hablando de despido disciplinario, en el cual una parte no tolera el incumplimiento de la otra parte. Bueno, vamos, no se pegó el fallo, no apareció en el chat todavía. Después te leo un par más y con esto ya, si les parece, vamos cerrando. Juan Manuel dice, entiendo que el sistema de crítica es el tarifado, no comparto que continúe devengando, en todo caso podría encuadrarse dentro del Código Civil y Comercial respecto al proyecto de vida, el cual contempla no solo el daño material, sino también el futuro. Sí, ok. El tema es que el derecho de trabajo sacó a esta situación del artículo 19. Lo sacó del derecho de daños. Con lo cual, está bien, si el despido deja de ser arbitrario, entonces sí vamos al derecho del daño, si es discriminatorio, por ejemplo. Bueno, sí, ok, entonces habrá una indemnización fuera de la tarifada laboral. Ojo que no toda afectación de un interés ajeno a lo meramente relacional es por el Código Civil. También la ley de contrato de trabajo o leyes laborales, vamos a decir así, reconocen situaciones especiales. Creo que la no registración del contrato, por ejemplo, agrava el despido y entonces ahí tendríamos situaciones de despido abusivo. Oscar dice que le gustaría saber cómo caracterizás a la empresa dadora de trabajo, ya que viste la definición de trabajador. La empresa ¿en qué forma, Oscar, me lo preguntás? Porque la empresa como organización en la cual se incorpora la persona que trabaja, es una organización en la cual confluyen distintos intereses. Yo creo que eso muy rápido lo dije, ¿sí? Entonces, como ente social, y al respecto puedo hablar mucho. Vieron que yo hablé al principio de que cómo se llega a esta relación laboral en el tiempo. Bueno, esta relación laboral no pudo existir antes que exista un sujeto, que es la empresa. La empresa como actividad de organización que produce bienes y servicios seriados hacia un mercado. Eso no existió siempre. Nosotros tenemos la idea de mercado como natural para nosotros, pero el mercado no existió siempre. Entonces, no pudo existir esta relación antes que exista el sujeto que actuaba con el mercado, que era la empresa. Por lo tanto, esa empresa es un poder dentro del mercado. Y esto, digamos, nos vamos a Foucault, si quieren rapidísimo, para entender ese poder. Ahora, fíjense que la regulación del poder de la empresa escapó a las ideas republicanas y democráticas, porque cuando la república se impuso a la monarquía, lo que se hizo fue, al poder del rey, se lo dividió en 3 poderes, ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial, para que no sea uno solo, ¿sí? Y sin embargo, la empresa, ese poder sigue siendo de uno solo. El empleador es el que dispone las normas, controla su incumplimiento y sanciona el incumplimiento. Con lo cual, el poder de la empresa todavía sigue siendo concentrado. Es todo un desafío discutir o reformular el poder disciplinario de la empresa en términos republicanos democráticos, donde la persona no tiene una instancia donde defenderse, sino que se tiene que defender frente a su propio empleador. Y, esto es complicado, no tiene un debido proceso dentro de la empresa. Bueno, le dijo un montón de cosas de la empresa. Sí.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias, como siempre. Y gracias Bueno, a los que estuvieron y se quedaron hasta el final, que fueron muchos. Gracias por el fallo también de la Corte, que ahí creo que lo pudieron tomar. Y bueno, y nos vamos a... Hablaste de jubilación y vamos a tener una charla con Nadia García sobre extinción del trabajo por jubilación ahora dentro de poquito, así que les va a llegar la info seguramente. claro, la jubilación era el momento feliz de jubileo en el cual ese padecimiento de la relación laboral, la persona llegaba arrastrándose y el sistema capitalista escupía una parte de lo que le quedó del trabajador y ese desecho lo agarraba la seguridad social. ¿Sí? Esa era la lógica. Sin embargo, las relaciones de producción cambiaron, no voy a meter en esto a esta altura del horario, pero resulta que ahora la empresa se presenta como un lugar donde la gente quiere estar. Este taylorismo emocional, donde la gente ahora quiere trabajar, hace que la jubilación ya pase a ser dentro del proyecto de vida de la persona que trabaja y no se quiere jubilar. Entonces, esta imposición que existía de la empresa ahora hay que revisarla. Y no digo menos, lo prometo. Por ahí para otra charla, ¿por qué no? Bueno, un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a todos y todas. Gracias por estar y nos reencontramos pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.